tal, Fernando? ¿Me escucha ahí? Sí, ahí escucho. ¿Qué tal? Bueno, ¿Habías entrado antes o es la primera no, primera vez? vez, padre. Primera Primera vez. vez, ¿De dónde, padre. ¿Cómo sí, estás? ¿de dónde nos hablas? De San Juan, Argentina, padre. San Juan, Argentina. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, padre. ¿En qué puedo ayudarte? Usted sabe, padre, que hace un tiempo vi un video suyo donde criticaba el tema del comunismo, ¿no es cierto? Y también el tema de lo que era Sí, el liberalismo, ¿bien? Y usted tiró una frase, sí, una definición sería, que se acuerda que era el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. ¿Fue así? correcto. Sí, Bueno, lo que yo veo es que sí, me acuerdo. lo que yo estoy observando es que por ahí muchas veces nos encasillamos con una frase y lo vemos anacrónicamente, porque tal vez esa frase no es la correcta, la que hoy en día se puede utilizar más referido a lo que se está planteando hoy en día. Por ejemplo, el presidente de acá está diciendo otro tipo de definición, aparte del que dice usted. Empieza con esa frase, pero después consigue decir que está basado en el principio de no agresión, en defensa al derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Con esa frase ampliada, la podemos como categorizar mucho más, se puede decir católica, ¿bien? Porque no deja dudas a esa interpretación que usted daba, me parece. No sé cómo Sí, ve usted. si se aclara lo que se quiere decir, sí, digamos, no se puede cristianizar esa palabra, entendiendo que la libertad no es absoluta, que hay límites, ¿no? Y entendiendo también que el derecho a la propiedad tampoco es absoluto, en el sentido, cuando hay una catástrofe o una cuestión así, ¿no? Es como que también los que somos cristianos sabemos que no podemos ignorar al prójimo cuando podemos socorrerlo, ¿no? Ese es el punto. Entonces, habría que definir bien qué es lo que uno quiere decir, pero sí, yo estoy de acuerdo con cristianizar esas frases, no habría problema. Y otro punto es que, por ejemplo, en la Biblia hay un par de pasajes que quería saber cómo lo interpretaba la misma iglesia. Por ejemplo, en 1 Samuel, en 8, habla cuando el pueblo judío le pide un rey, ¿no es cierto? A Samuel. Y ahí Samuel habla con Yahvé y le empieza a nombrar un montón de cosas que le iba a pasar si tenían un rey, y le decía que le dieran un rey porque que estaban en contra de él mismo, de Dios, ¿no? Y en definitiva como que iban a ser esclavos de ese rey. Y después la tercera tentación de Jesús, cuando especialmente habla muy lindo Lucas, en capítulo 4, en el versículo 5 al 8, que le explica de que si daba a todos los estados, si se postraban ante él, ¿bien? Y después tomando esa misma línea con respecto a cuando se dará al César lo que es del César, ¿no es cierto? Y en definitiva lo que es del César, si el Estado es lo que te roba a la persona, ¿me entiendes? Sí. A ver, hay varias cosas, ¿no?, que decir. Lo de Samuel, en realidad, el pueblo judío ahí pedía un rey porque ellos no querían depender de Dios. Ese es el problema, ¿no? Ellos querían ser como el resto de los pueblos. O sea, ellos veían que todos los pueblos tenían un rey y en cambio se les había dicho, Dios iba a reinar eh, a través de a través de Moisés, a través de Aarón, a través de los sumos sacerdotes, pero Dios mismo iba a ser el rey de Israel. Entonces, lo de los israelitas en ese momento fue un acto de rebeldía a lo que sería la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Dios les dio un rey un poco como castigo, como diciendo, bueno, perfecto, quieren depender de un ser humano, o sea, Dios iba a estar siempre, pero les puso un rey como castigo a su propio capricho, ¿no? Fue un poco así. Eso por un lado, ¿no? Ahora, después, Dios sabe sacar de los grandes males bienes aún mayores. Entonces, a través de ese rey, Dios gobernó al pueblo de Israel como lo hizo a través de David, como lo hizo a través de Salomón.
Pero bueno, al mismo tiempo los reyes cometieron pecados y junto con esos pecados arrastraron al pueblo también, ¿no? Pero no es que Dios abandonó al pueblo, sino que los gobernó a través de ese rey. En cuanto a lo segundo, hay dos cosas. Es cierto que Satanás es el príncipe de este mundo en cuanto, si uno toma el mundo como las cosas malas, como lo que es el pecado, ¿no? Entonces Satanás tiene cierto dominio sobre las cosas pecaminosas de este mundo, o sea, aquello que realmente hace alejar a los hombres de Dios. ¿Y qué pasa? El mal de por sí es atractivo para mucha gente, porque así como Dios es atractivo por ser infinitamente bueno, el mal es atractivo también. Entonces, digamos, el poder que uno puede tener sobre los demás, que el demonio, en cierto sentido, como el hombre estaba en pecado en ese momento y ahora el hombre, aunque tiene la posibilidad de bautizarse, todavía tiene esa inclinación al pecado. Entonces Satanás puede tentar al hombre con los reinos de este mundo porque él puede mover los hilos para que un hombre llegue a tener poder, ¿no? Justamente eso Satanás lo puede hacer, son cosas que Dios le concede. Siempre con permisión divina, porque el demonio no puede hacer absolutamente nada sin que Dios lo permita, y Dios lo permite en orden a sacar mayores bienes, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, lo que hay que decir es que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hay algo que quiere decir y hay algo que no quiere decir. Lo que no quiere decir es que la religión no tenga que ver con la política, o sea, eso es falso, ¿no? O sea, la gente que dice, bueno, a ver, la religión no tiene nada que ver con la política, no es tan así, porque Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, quien crea y se bautice se salvará, quien no se condenará. Y de hecho San Pablo le predicaba a los romanos y le predicaba también a los gobernantes, ¿no? También lo hacía San Pedro. Es decir, también los estados están llamados a convertirse, inclusive a convertirse en masa, ¿no? Entonces, no quiere decir que la religión y la política tengan que estar separadas. Eso no es lo que se predica, porque de hecho nunca fue doctrina católica esa, ¿no? Lo que sí, el rey es aquel que decide, o por ejemplo el político católico es aquel que decide, y el clérigo lo que hace es dedicarse a predicar sobre la fe y las costumbres. Que esto un poco sucedía en la Edad Media, por ejemplo, si el Papa se quería meter en temas que no le competen, que eso pasó con Carlos V y el Papa Clemente VII, ¿no? Que mientras Carlos V, defendiendo la cristiandad, estaba luchando contra los protestantes y contra los musulmanes, resulta que el Papa Clemente VII estaba aliándose con los musulmanes y con los protestantes en contra de Carlos V. Y ahí Carlos V lo invade en Roma y le dice, bueno, cuando usted sea pastor yo lo voy a respetar, cuando usted sea parte yo lo voy a combatir. ¿Qué significa? Que bueno, en concreto sobre cuestiones políticas, que no quiere decir que no estamos hablando de separación total de la religión y de la política, ¿no? Pero sobre cuestiones políticas le compete al gobernante y no al clérigo. En cambio, el clérigo se encarga sobre las cuestiones religiosas. Ahora bien, si el político excede, por ejemplo, excede su poder, qué sé yo, aprueba leyes como el crimen del aborto, como la ideología del género, ahí, digamos, la iglesia tiene derecho a excomulgarlo al clérigo, a excomulgarlo al político si el político es católico, ¿no? Y ahí se puede meter la iglesia porque eso afecta a la sociedad en cuanto a la fe y las costumbres. Entonces la iglesia puede meterse en política en todo lo que tenga que ver con fe y con costumbres. ¿En qué no se puede meter la iglesia? Bueno, no se puede meter cuando, no sé, tal político dice, bueno, a ver, yo voy a meter a fulano de tal como ministro o a mengano como ministro. Y resulta que esos no van a promover ni el aborto, sino que la iglesia no puede decir, bueno, no me gustan, no los pongan, eso no. O sea, eso se encarga el político católico, ¿no? No sé si me expliqué.
¿Me expliqué? ¿Me escucha ahí? Sí, justamente Sí, por sí. eso, porque la concepción, no tanto la parte política, sino la concepción del Estado, porque el Estado sobrevive gracias al impuesto, y la invasión sería como un robo a la propiedad privada, ¿no es cierto? Es una obligación, o sea, no son voluntarismo, no es que nosotros decidimos pagar un impuesto o no, es implícito, roba directamente el Estado. Pretender de que un católico trate de disminuir ese poder estatal, me parece que debería ser lo que deberíamos promocionar, ¿no? Y por otro lado, el mismo hecho también de justamente eh, la justicia social se ha entendido tan mal en este caso, porque ¿por qué le estamos pidiendo al Estado que solucione las cosas, sino que nosotros tenemos que ser católicos en ese sentido y amar al prójimo, a los que tenemos al lado, es función nuestra del católico, ¿me entiendes? No del Estado, porque le estamos dando funciones al Estado que en realidad es una maquinaria del mal, lo entiendo de esa forma. No sé si me explico. Sí, yo la verdad que sé que los libertarios es lo que predican, ¿no? Que dicen que el Estado no tiene que inmiscuirse en todo, sino que tiene que meterse lo menos posible en ciertas cosas. Eso lo he escuchado. Lo que pasa está que tampoco, voy a ser sincero en esto, ¿no? Tampoco lo entiendo del todo, qué es lo que está diciendo el libertario en esto, porque ciertamente que el Estado no tiene que meterse, yo estoy de acuerdo que el Estado no tiene que inmiscuirse en todo. Y el tema del impuesto, que dicen que es un robo, mi pregunta es, por ejemplo, uno dice el impuesto es un robo, pero mi pregunta es, si nosotros no pagamos impuestos, yo creo que no dicen eso los libertarios, pero corregime si me equivoco, ¿no? Yo creo que los libertarios no predican o no dicen que no haya que pagar impuestos. No, más Creo que, vale, creo que los es libertarios, simplemente achicar el Estado a las funciones básicas, ¿me entiendes? Porque claro, obviamente no sí, sí, podemos vivir en un mundo, pero por ejemplo, en Argentina se supo durante mucho tiempo que habían organizaciones sociales que cobraban fortunas, ¿no es cierto? Partidas por el desarrollo humano y al final se los robaban todo, ¿me entiendes? Entonces, esa es la concepción, ¿me entiendes? Y ya se me está por acabar sí, sí. la batería de la compu por cualquier cosa si no descuento. Sí, sí, no. Yo te respondo a esto. El Estado tiene que exigir lo que es justo, ¿no? Lo que es dada al César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, el gran problema, que me parece que es lo que sucede, ¿no? Es que muchas veces o el Estado está demasiado presente, como es en los sistemas socialistas, que justamente por eso el socialismo y la izquierda son intrínsecamente perversas, porque ¿qué es lo que sucede? Exactamente. Que justamente para la izquierda el individuo no vale si no es en el colectivo, o sea, el individuo es como la Exactamente. tuerca de un engranaje, ¿no? Sí, Pero después está el liberalismo, no hablo del liberalismo en lo económico, sino hablo del liberalismo que pone a la libertad como si fuese un dios, ¿no? Y exactamente. justamente está el tema del capitalismo salvaje, que lo que hace es que directamente los más poderosos son los que triunfan y el resto nunca sale No, pero adelante. fíjese una cosa que con el capitalismo salvaje, que se entiende de esa forma y se malinterpreta, en el sentido de que es el capitalismo que le pide al Estado leyes particulares para poder ellos tener su negocio. Ejemplo, la Plan por ejemplo. Necesitan una ley donde autorice el aborto para meterse tanto con la parte de autiva como toda esta ideología de género con la parte de las vacunas para transexuales y cosas así, ¿me entiendes? Pero si no existiera el Estado, esa función no entraría en el mercado, ¿me entiendes? Sí, sí, lo que yo creo es que el Estado tiene que estar para las cosas realmente esenciales, ¿no? Ahora, porque por ejemplo, el Estado no puede hacerte faltar la seguridad. Si realmente te van a robar, Por tiene que estar supuesto. la policía, ¿no? O por ejemplo, tiene que haber Sí, no, leyes que se cumplan, ese es el punto. Pero no seguridad y tiene que justicia, ser ni ¿me el entiendes? socialismo, claro, ni el socialismo, ni la izquierda, ni el liberalismo, en cuanto a el liberalismo condenado en el siglo XVIII, ¿no? Por la Immortale Dei, sino que tiene que ser justamente un Estado. Yo digo, yo
la verdad, siempre busco el reinado social de Jesucristo. Para mí, el modelo de Estado es el Estado medieval, ¿no? Aunque cuando digo Estado medieval es aplicado a los tiempos modernos. No digo que tengamos que volver 100% a esa época. Pero, por ejemplo, el Estado medieval tenía 4 formalidades. Por una parte, estaba el campesino, estaba el, digamos, no solamente el campesino, sino el burgués. Estaba, por otra parte, la nobleza, incluido el rey, y estaba el sacerdocio. Y, por ejemplo, el sacerdocio se encargaba de predicar los mandamientos divinos, los reyes se encargaban de hacerlo cumplir, y después la burguesía aplicaba el capital, o sea, daba el capital, y en cambio el campesinado daba la mano de obra. Y era como que el campesinado servía a la burguesía al campesinado, el sacerdocio servía a los reyes al sacerdocio, y todo funcionaba como un cuerpo. Para mí eso es lo ideal. Lo que pasa está que, bueno, eso funciona en un sistema monárquico en cuanto tal, ¿no? En el sistema actual, bueno, yo espero que volvamos al reinado social de Jesucristo, pero al menos el Estado tiene que estar presente en lo esencial. No tiene que ser un Estado que abarque todo, como es el Estado comunista, porque ahí ya estamos en problemas, ¿no? Sí, perfecto, padre. Ujú. Una última consulta. ¿Hay una definición que es justicia social? Bueno, es una definición clara. Digamos, hay miles de definiciones de justicia social, ¿no? Es cierto que no hay una definición clara. La definición que se usa en los ambientes más conservadores, si vos querés llamarlo de esa manera, ¿no? La justicia social es la justicia de las, digamos, de las organizaciones subsidiarias para con el Estado y para con la población en general. Es decir, está por una parte el Estado, está por otra parte la población, y muchas veces entre el Estado y entre la población hay organizaciones subsidiarias, que son aquellas que se encargan de ayudar al Estado y ayudar a la población. Por darte un ejemplo, el Estado ONG, tiene que darle a cada uno... ¿Cómo? tipo ONG, o ¿Perdón? sea, que se pueda desarrollar libremente sociedades que puedan fomentar ese bien común, sin, como por ejemplo una fundación, una ONG, una cosa así. No lo escucho nada, padre, está muteado usted. No sé si me escucha. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí le escucho a usted. Sí, a veces me hace interferencia con el teléfono esta Bien. cuestión, ¿no? Entonces se metió el audio del teléfono que nada que ver. No, lo que te estaba diciendo, la iglesia misma, el Cáritas Argentina, por ejemplo, es una organización subsidiaria entre el Estado y entre la población. ¿Y a qué sirve Claro, eso? Que el Estado le tiene que dar a cada uno lo que le corresponde, pero muchas veces no lo puede hacer solo. Entonces lo tiene que hacer a través de las organizaciones subsidiarias. Entonces, justicia exactamente. social significa que el Estado esté presente a través de estas organizaciones para poder subsidiar a la persona que realmente no tiene recursos para poder llegar, para poder avanzar en su vida, ¿no? Que acá yo también entiendo la crítica libertaria, ¿no? Hay una crítica que es justa, que es, por ejemplo, no sé, la plata para los jubilados, supuestamente era para los jubilados. Resulta que yo hablé con mi madre y me decía, mi madre es jubilada, ¿no? Y me decía, esa plata nunca llegaba a nosotros. Esa plata se la comía no sé quién. Entonces, no era que por ahí el gobierno no quería darle plata a los jubilados, sino que el problema está
que el tema que esa plata hay que hacérsela llegar, ¿no? Y entonces hay que buscar los medios que son los medios más seguros, porque, digamos, el gobierno de No, y izquierda que fíjese, teníamos en el caso con toda particular la porquería sobre las de que jubilaciones, en el caso sí, particular de las jubilaciones, es una caja que vamos aportando todos, pero por ejemplo, el gobierno anterior hizo entrar en ese sistema cerca de 3 millones de personas que nunca aportaron. Entonces, una lata donde obviamente nunca va a acceder nadie o no va a avanzar nunca si usted está metiendo gente que por dádiva, ¿me entiende? O por ganar un voto, le da una jubilación a personas que no le corresponden. Entonces, justamente eso es por la existencia del Estado. Vuelvo a lo anterior. Siempre los problemas es por que se mete una persona que quiere más Estado y quiere regalarle plata a todo el mundo o quiere que todos vivamos feliz, pero es un momento nada más de felicidad, un panito y después el colapso total de la sociedad va a llegar a 60% de pobres, por ejemplo. claro, y correcto. Y por eso yo creo que organizaciones subsidiarias, como lo propone la Iglesia en su doctrina social, ayudaría a evitar ese problema, ¿no? Porque uno podría, obviamente, también la corrupción se puede mezclar en las organizaciones subsidiarias. Pero el punto es, si la plata va para los jubilados, si la plata va para, no sé, para las amas de casa o para los docentes o para quien fuere, la idea es que el Estado, no es que el Estado ayude a todo el mundo, que sea como una especie de un Estado socialista que haga de papá, eso no, sino que el Estado ayude a las personas que realmente tengan que ser ayudadas, ¿no? Ese es el punto, porque bueno, también hay que darle a las personas la posibilidad de poder progresar, que tengan alas para poder progresar, ¿no? Entonces eso es lo que se Exactamente, propone con las organizaciones subsidiarias. exactamente, padre. Y una última, ya corto, porque ya se me apaga. Ha visto la bandera de los libertarios, ¿no? Que es una serpiente, Eh, la frase no me dices. sí, 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 la he visto, la he visto. No Justamente soy libertario, hay sí, una sí, frase aclaro que no suya, soy libertario, sí, sí, no, aclaro que no está soy bien. libertario, pero que trato de analizar todas estas cosas, ¿no? Bueno, justamente yo pensaba y siempre se me vino a la mente cuando decía ser astuto como una serpiente y dócil como una paloma. Y justamente falta todo este catolicismo en esa iconografía, ¿no es cierto? De esa serpiente, llevando el catolicismo en esa paloma, en ese tipo de movimiento, ¿me entiende? No sé qué le parece a usted. Es necesario el catolicismo en, digamos, en la política, eso estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, no sé si la ubicás a Sandra Broncina, me imagino que sí, que la ubicás. Yo No, no lo con ubico. ella, Sandra Broncina es una argentina brasilera, ¿no? Que de papá argentino, mamá brasilera, y ella nació en Brasil, pero vive en Argentina en estos momentos. Bueno, ella está mucho con los libertarios y es bastante conocida en las redes, pero yo le decía a ella, ¿no? El punto de los libertarios es que hay mucho anticatolicismo. Eso es lo que yo veía, hay mucho libertario anticatólico. Entonces, eso pasa en todos los partidos políticos, ojo, no es algo propio de los libertarios, ¿no? Pero yo creo que los libertarios que son católicos, bueno, tienen que encargarse de alguna manera de, digamos, de limpiar el nombre del catolicismo, ¿no? Porque algo que realmente a mí me golpea muchísimo es que se proteja tanto a Israel, por ejemplo, el tema del sionismo, bueno, eso es para hablarlo largamente, ¿no? Pero después cuando se hacen blasfemias contra Jesucristo, contra la Iglesia Católica, es como que no, pareciera que no se hace lo suficiente para que eso no ocurra, ¿no? Entonces, yo lo que le digo siempre a los libertarios católicos, protesten cuando hay blasfemias contra Jesucristo, hagan respetar su catolicismo. ¿Por qué? Si no da la impresión que, y no digo que sea así, aclaro, yo no estoy en esa movida, ¿no? Pero da la impresión que, digamos, el libertario tiene que ser un peón de Israel y no tiene que defender a la Iglesia Católica. Cuando yo sé, Sandra me dijo, no es así, justamente la Iglesia Católica tiene que ser defendida, pero hay que demostrarlo con las acciones concretas, ¿no?
Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.